90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, son las 8:33 de esta mañana de miércoles, día 11 de septiembre de 2019. Y aquí estamos un día más, en este caso desde los desayunos de Solo Radio. Atrás hemos dejado nuestro informativo Primera Plana, informativo que por supuesto estará presente a partir de la 1:30, aunque tendremos citas con nuestra compañera Lourdes Gómez a lo largo de la mañana en nuestros distintos avances de noticias. Un saludo de Paqui Pinar, todo un placer. Desayunos de Solo Radio que dan comienzo en estos instantes, que pueden escuchar ustedes a través del 90.6 y que también pueden escuchar a través de nuestra página web en ellinsoloradio.com o de nuestra aplicación, que podrán ustedes volver a escuchar de nuevo si así lo desean, si se pierdan algún trocito porque tienen que ir a algún sitio o les parece interesante. Ya saben que quedarán colgados en nuestra página web y podrán escucharlos en cualquier momento, descargarlos y escucharlos, como decíamos, en cualquier momento o en cualquier lugar. Bueno, y que también estarán en su repetición a partir de las 2 de la tarde y una vez que finalice nuestro informativo Primera Plana. Les he dicho buenos días, ¿no? Bueno, yo se lo repito, buenos días. Un saludo de Paqui Pinar, todo un placer. Hoy contamos en los desayunos de Solo Radio con un ellinero que en estos días está de enhorabuena, está cumpliendo sueños y comenzando proyectos ilusionantes de los que nos hablará en los próximos minutos de radio. No les voy a adelantar nada de esos proyectos ni de esos sueños cumplidos, porque creemos que es mejor que sea el mismo protagonista quien nos lo explique todo. José Antonio Inesta, bienvenido a los desayunos de Solo Radio de nuevo. Buenos días y muchísimas gracias siempre por vuestro apoyo. Yo me siento en esta emisora como en mi casa. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Por esos sueños cumplidos. Gracias. No todo el mundo puede cumplir sueños. Bueno, yo puedo decir que la vida es muy dura en ocasiones, pero he cumplido muchísimos sueños y que prácticamente todo lo que me he propuesto lo he conseguido, entre otras cosas porque soy muy perseverante. Todo el mundo sabe de mi tesón. Pienso que el trabajo es un hábito fundamental en la vida, el ocio también, pero curiosamente es que mi ocio es mi trabajo y mi trabajo es mi ocio, porque en el caso que nos trae es un placer para mí, es como respirar. Escribir para mí es como respirar. Aquellas personas que tienen esos sueños, que tienen sus sueños y que no los han cumplido, ¿qué les dirías? ¿Cuál es el secreto para cumplir esos sueños? No sé si nos lo has descrito ya en las palabras que nos has dicho. Evidentemente cada uno tiene sus limitaciones, las tenemos todas y a veces todas las personas tenemos limitaciones y en ocasiones hay cumbres muy peligrosas y muy difíciles de ascender. Cada uno evidentemente tiene sus dificultades. Y yo lo que creo fundamentalmente es que todos tenemos la posibilidad, en gran medida, hay cosas que uno puede pensar que es su sueño y son irrealizables, que son imposibles. Pero yo diría que todo el mundo tiene en potencia, a priori, la posibilidad de hacer realidad sus sueños, porque siempre han dicho los místicos, y yo lo afirmo con absoluta rotundidad, el universo es mental. Todo lo que concebimos como la realidad es el producto de nuestra mente. Y en gran medida hay personas que no hacen realidad sus sueños porque aunque los deseen en la tercera dimensión, a un nivel mental, pero del mundo físico de la sociedad, realmente no creen en sí mismos. Y sobre todo no ponen la voluntad y la pasión para hacer realidad eso que tanto añoran. Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. Cuando creo en algo que es posible, cuando realmente lo deseo con toda mi fuerza y sobre todo cuando se trabaja con ahínco, al final lo consigues. Pero si tú dices, ay, a mí me gustaría hacer esto, yo lo escucho todos los días, pero conozco la personalidad de esas personas
y no hacen nada, absolutamente nada, para que esa realidad se haga efectiva. Entonces no es cuestión de verbalizarlo, es cuestión de realmente creer que lo puedes hacer, y luego pueden pasar años y años, pero al final, más tarde o más temprano, se consigue, eso te lo puedo asegurar. Las personas que tenemos alrededor también influyen un poquito en ese cumplimiento de sueños, ¿no? Las personas normalmente pueden ser apoyos, pero son obstáculos, porque la vida no es tan fácil para un soñador, sobre todo cuando se considera un soñador. El soñador no cotiza en bolsa. Estamos en un mundo sistematizado por el sistema con mayúsculas, controlado, y en el que cuando alguien quiere aspirar a algo muy hermoso, y sobre todo cuando no es aparentemente factible, cuando no se transmite en dinero, en un diploma, en un despacho, en algo tan absurdo como eso que llaman el poder, pues se convierte como en una quimera. Yo puedo decir a cada uno que le suene como quiera que jamás he tenido interés por el dinero. Soy la persona más desapegada al dinero que uno se puede imaginar, hacia lo que es la tercera dimensión, la burda materia, y tengo absolutamente claro que este sueño lo emprendo porque es el homenaje, el honor que se le debe a aquellos seres tan grandiosos que he conocido a lo largo de mi vida, en Ellín, pero en el conjunto del planeta. Y siempre digo una cosa, la ética, la integridad, el honor es el único patrimonio verdadero que tenemos los seres humanos. Yo no me voy a llevar absolutamente nada al otro mundo, pero sí me voy a llevar mi espíritu. Y ese es el que me ha llevado a emprender el trabajo de toda una vida para hacer realidad este sueño, porque siempre pienso en una cosa, y lo digo con toda claridad, y sobre todo desde hace 5 años cuando murió mi madre, uno de los hechos más tristes de mi vida, y me venía a la cabeza una frase: nadie le ha pedido permiso para llevársela. Evidentemente está en manos de Dios y ahí no hay que pedirle permiso porque todos somos voluntad de Dios y creación de Dios, pero me refiero a esta sociedad. Te mueres y sencillamente no hay nada que lo impida. Y desde ese momento me juramenté a mí mismo para tener una maleta invisible en la entrada de mi casa, en el pasillo, para que cuando algún día me vaya con los deberes hechos, con mi conciencia. Lo más trágico, lo más lamentable que a mí me podría pasar en la vida, en esta vida y más allá de la vida, es que yo no hubiera cumplido la misión para la que vine a este mundo. Eso es lo más desalentador para un ser humano, pienso con 2 dedos de frente y con conciencia. Si el propósito de un ser humano es pan para hoy, hambre para mañana, y sobre todo cuando es saquear, esquilmar al conjunto de la población humana, pues evidentemente ese no tiene limitación alguna. Pero cuando se considera que lo que uno hace es por honor, como siempre ha sido, por ejemplo, recuperar las tradiciones de mi pueblo, honrar a los mayores, y como tantas veces digo que esta palabra ya se han acostumbrado muchos a pronunciar, la fuerza de escucharla, ¿no?, y de entenderla, porque es verdad, cuando hablaba yo de los ancestros, hay gente que me decía: José Antonio, ¿qué es eso de los ancestros? Digo, pues muy sencillo, nuestros antepasados, aquellas personas a las que les debemos la herencia, el linaje de lo que hemos recibido. Pues es así de sencillo, es un honor, es un homenaje a los guardianes de la tradición de todo el planeta. El propósito de crear conciencia. Conciencia es la capacidad que tienen los seres humanos de pensar para hacer de este mundo un entorno mejor, y ese siempre ha sido mi ideal. Algunos me pueden considerar ingenuo por pensar esto, pero me voy a morir así. Y este proyecto del que vamos a hablar, el único propósito verdadero que tiene es honrar a todas aquellas personas que han puesto su confianza en mí desde que era niño. Mi primer amigo que yo recuerdo era un anciano, muy anciano, en el barrio de San Rafael, el tío Pelón, Jesús Silvestre, y yo lo recuerdo con todo mi corazón a ese hombre que era mi amigo de la infancia. Y curiosamente ahora gran parte de mis mejores amigos son ancianos que voy a cuidar y con los que paso muy buenas horas, y de ellos he aprendido pues lo que buenamente sé. Y luego están otros ancianos que son o jóvenes o más mayores, como yo digo, la tercera juventud, pero en ocasiones pueden ser incluso de 20 años, mucho más jóvenes que yo, que son los ancianos de sabiduría. Y en mis viajes por el mundo he aprendido muchísimo, y qué ridículo, qué absurdo, qué hipócrita y qué traidor sería yo si no mostrara toda esa herencia que me han transmitido, porque le pertenece a la humanidad. Que a veces tiene que haber proyectos físicos y que en un momento determinado se muevan por la economía, pues efectivamente, porque hasta para poner un ordenador
que hace posible esto, pues no me lo regala nadie. Pero verdaderamente me importa, lo voy a decir porque es el castellano antiguo y moderno, me importa un bledo la economía y todo por lo que se mueve la gente normalmente, que es por el tiempo es oro. No, yo me muevo por el tiempo es arte. A eso quería llegar yo también, José Antonio, porque has hablado de ese desapego, estás hablando de ese desapego al dinero, pero claro, ese dinero, la economía, hace falta para cumplir sueños como el que acabas de cumplir tú, ¿no? ¿No hace falta dinero para cumplir ese sueño? Evidentemente, claro que lo hace falta, ¿no? Y para eso uno ahorra y en vez de gastárselo en bagatelas o en las cosas que a la gente le gusta del mundanal ruido, pues yo siempre lo he dicho, cuando tengo algunos euros, pues precisamente para comprar un camión de piedra para otros proyectos que tengo y los que construyo, y en este caso efectivamente hace falta pues dinero, pero hace falta más fundamentalmente imaginación, empeño, voluntad y sobre todo coherencia interna. Y a todo esto no hemos hablado todavía del proyecto. Ya, vamos a ello porque la gente estará pensando, pues nos van a decir algo, no nos van a desvelar nada. Bueno, pues por cierto, hemos amanecido con... Se nos ha adelantado el otoño un poquito esta mañana, ¿eh? Para mí maravilloso, porque sí. Yo estaba altísimo ya del verano y además soporto más las temperaturas frías que las elevadas que hemos tenido, y venía chispeando con un frío así vientecillo y yo vengo en manga corta y además tengo un calor enorme. Pues has visto que yo no tengo nada que ver contigo en ese sentido. Totalmente, ya te veo. Bueno, pues a ver si le damos un poquito de alegría esta mañana gris, con esa ilusión con la que vienes a contarnos esos nuevos proyectos. Vamos a hablar de, como decíamos, un sueño cumplido. Una editorial que nace en Ellín, que se llama Siete Luces. Cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto? ¿Desde cuándo lo llevas en la mente? ¿Con qué propósito ha nacido? Cuéntanos. Pues en el fondo yo creo que la semilla está desde que nací, y uno lo va a decir, ¡guau!, las metáforas de José Antonio. No, yo hablo de muchas metáforas, pero todas están fundamentadas en la realidad. Yo recuerdo perfectamente en un importante medio de comunicación de allí, hace años, cuando revelé que apenas tenía un año y no caminaba todavía, y yo estaba en el hueco de la chimenea de mi casa de San Rafael, en la calle Virgen número 5, fíjate si doy datos, ¿no? Y recuerdo tener perfectamente la visión, la lucidez de estar allí hurgando en los rincones, y supe que yo había venido a recuperar cosas antiguas, a meterme en los recovecos, que estaba vinculado al misterio y que realmente había venido para todo aquello que estaba oculto a la mirada de los demás. Con 7 años, y algún día lo contaré también en mis libros, porque no me voy a llevar nada a la tumba, absolutamente nada. Con 7 años ya hacía yo determinadas cosas o vivía experiencias que a algunos les cuesta toda la vida alcanzar. Y ya con 7 años tuve absolutamente conciencia de que éramos seres de luz, que teníamos un espíritu y que habíamos venido a trascender. No te cuento ya con 10, 12, 15, 20 años. Y ya, como bien sabes, con 20 y pocos años, yo ya era una persona muy conocida en el mundo del periodismo aquí en la provincia de Albacete, como como corresponsal del diario La Tribuna, el primer periódico de la provincia de Albacete. Y además, como fruto de una visión que yo tenía, que siempre quería escribir un periódico, ya lo estaba haciendo como corresponsal, pero se me otorgó la confianza para tener una columna en la página 4, donde ya era articulista. Es decir, que siempre he venido pues en estas líderes de la escritura. Como decía, yo escribo como respiro, y además siento que cuando escribo y cuando se manifiesta por escrito, no estoy escribiendo, yo escribo cuando pienso, cuando observo, cuando miro, y cuando pongo los dedos sobre el teclado, realmente lo que funciona es la impresora, pero ya lo llevo en la cabeza. Entonces llevo toda mi vida escribiendo. Yo soy autor de 25 libros publicados, pero eso no es ni mucho menos mi obra literaria. Tengo 250 obras, libros en conjunto, escritos y en proceso de elaboración. Continuamente estoy escribiendo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y siempre he pensado que lo importante es que eso llegara al conjunto de la humanidad. De hecho, tengo un ideal, yo soy muy idealista y aunque parezca extraño, siempre he pensado que lo importante es que se conozca mi obra. Mi sueño toda la vida, desde siempre, era que se conocieran mis obras en todo el mundo, pero que me importaba un pimiento morrón de aquí de Ellín
que se me conociera como persona. La persona no importa, siempre he tenido claro que lo importante es el mensaje. Y tengo que agradecer precisamente que alguien te ilumine a lo largo del camino, porque uno puede tener toda su capacidad de trabajo inmensa, su necesidad de publicar, pero a veces no tiene la capacidad de atisbar los medios adecuados. Y aparte de agradeceros a vosotros siempre este apoyo, pues ahora voy a nombrar unas personas determinadas, pero antes de eso tengo que decir que en este proyecto de transmitir mis obras a todo el mundo, pues la realidad ya, para que lo conozcan todos los sellineros y sellineras, es que he tomado la decisión, y ya está creada, he tomado la decisión de crear una editorial. Editorial Siete Luces es una editorial diferente que surge para propiciar el cambio de conciencia. Es una editorial cuyos libros tienen la finalidad de honrar a la Madre Tierra, de honrar a los guardianes de la tradición, de hablar de todos esos temas sobrenaturales que yo he investigado, de narrar los encuentros con personajes impresionantes a lo largo y ancho de este planeta y fundamentalmente de compartir, como yo digo, semillas de luz. Estamos viviendo unos tiempos absolutamente críticos y considero que es fundamental que haya obras que nos dan esperanza, que nos motivan, que nos conceden autoestima, que nos permiten acceder a otros umbrales. El otro día me decía una persona: ¿cómo eres capaz de desnudarte literariamente y mostrar tantas intimidades? No me importa, porque yo todo lo que cuento es lo que he vivido. No tengo nunca de qué esconderme. Incluso en esta emisora de Solo Radio, que siempre he sido muy atrevido, muy abierto, no tengo miedo al que dirán o lo que pensarán. Y nosotros te lo agradecemos. Menos lo voy a ser ahora. Si en todos estos años han conocido al José Antonio Iniesta del museo, al José Antonio Iniesta de la Romería de la Virgen Reina, al José Antonio Iniesta que hace todo tipo de actividades, que investiga las tradiciones populares, ahora van a conocer al José Antonio Iniesta en sus experiencias sobrenaturales en medio mundo y en parte del otro. Ahora van a conocer a José Antonio Iniesta hablando de la ayahuasca en el Amazonas. Ahora va a hablar José Antonio Iniesta de lo que le han revelado sobre los grandes misterios de la humanidad. Van a poder leer un libro de 1.200 páginas que es un reflejo de lo que los guardianes de los archivos acásicos cuentan a la humanidad sobre los tiempos pretéritos, cuando no se conocía la historia ni había libros para contar esa historia. José Antonio, ¿cuándo duermes? Bueno, la verdad es que te voy a decir una cosa. No me importa mucho dormir, me acuesto muy tarde, me levanto muy temprano. Sí, porque necesitas mucho tiempo para realizar todo esto que estás diciendo. Sí, mira, hay una incógnita. Yo sé que mareó a mucha gente con el misterio de mi vida, ¿no? Porque me preguntan todo el mundo por la calle. Claro, si la gente supiera realmente que yo he enviado un boletín que se llamó Liberación Planeta Tierra y Velero de Cuxansun, como un movimiento puro de resistencia ante la mediocridad, ante la ignorancia, ante los gobiernos que someten a todas las poblaciones humanas en un afán de compartir espiritualidad, conocimientos, enseñanzas, y te digo que yo lo he enviado a cerca de 40 países absolutamente gratuito, y todos los días que escribía 2.000 boletines. Cuando cuento que he escrito 250 libros y que esos son los libros, porque hay miles de relatos escritos, que si reuniera todos los textos que he enviado a gente para ayudar. Te estaba contando la anécdota de que incluso ni siquiera he desayunado esta mañana porque estaba ayudando a una mujer de Tampico que en México me estaba transmitiendo pues sus problemas y ayudando al prójimo siempre. Cuando la gente me ve trabajar mañana y tarde en el museo, incluso los fines de semana, cuando me ve que organizo romerías, cuando ve que doy conferencias, que viajo por aquí y por allá. Claro, la pregunta que siempre se hacen es ¿de dónde saco el tiempo? Y yo pues la pregunta la resuelvo con un enigma que es más complejo todavía, y les digo, del tiempo. Lo que pasa es que ellos me preguntan por el tiempo con minúsculas y yo con el tiempo con mayúsculas. Es un estado alterado de conciencia. En el fondo la vida es la capacidad de organizarte, la capacidad de sentir que tienes una capacidad para hacer todo lo que quieras y más, y sobre todo voluntad, y sobre todo también es en el fondo sacrificio, una palabra que es muy dura. Es un sacrificio voluntario, como cuando yo trabajo en el campo y estoy moviendo toneladas de piedra y dice, madre mía, qué sacrificio. Digo, sacrificio será para ti, yo estoy tan a gusto aquí con las piedras, tocando las piedras, ¿no?
Pero es un sacrificio en ocasiones cuando no te has ido de bares, cuando has perdido pues tantas oportunidades de compartir con determinadas personas. ¿Pero por qué? Porque la vida no es infinita y por ese motivo se ha creado esta editorial y por este motivo mi propósito es, conforme se vaya avanzando, publicar 4 libros por semana. No porque sea ambicioso, no porque quiera dinero, no porque tenga necesidad. 4 libros por semana. Sí, ese es el propósito y es factible y de hecho se va a hacer. Y en un principio se van a publicar 2 libros por semana, sí, porque no me queda una vida eterna. ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿Cómo va a funcionar esta editorial? Pues mira, te voy a explicar. Esta editorial funciona también con la modestia pura. Gracias a Dios, antes tú necesitabas a lo mejor decenas y decenas de personas, un stock inmenso de libros, una estructura gigantesca, montones de ordenadores. El propósito también de crear una editorial y de publicar 1000 libros es porque no tengo una satisfacción plena de las editoriales con las que yo he publicado. Y puedo decir que he publicado con editoriales a nivel nacional muy importantes, ¿no? Pero también tengo que decir que hay un sistema absolutamente depredador en las editoriales con los autores, como lo hay en el conjunto de la sociedad. Abusan de los autores, el porcentaje es mínimo, los contratos son leoninos y luego no responden adecuadamente. Entonces, mira, es muy sencillo y prácticamente mi vida me la he hecho así. En el fondo es la práctica de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, en el sentido de tener la independencia, la libertad. Fíjate qué maravilla, que eso para mí es lo más grande. Imagínate, creo que no hay que tener mucha imaginación. ¿Tú te imaginas que puede haber muchos autores en España, en Europa, incluso en el mundo, que tengan 250 libros escritos y miles de textos que se pueden refundir en nuevas obras y que encima tengan la oportunidad de publicar esos libros, de editarlos a su gusto, de maquetarlos como uno quiere, ¿no? Bueno, pues desde la humildad, afortunadamente, y eso es el principio fundamental para que esto se produzca, es que tú puedes acceder ahora mismo a todo tipo de redes sociales con el fin de promocionar, que sería importante. Yo tengo ya 8 Facebook, tengo 2 canales de YouTube. Se está haciendo ahora mismo un portal para reunir distintas páginas web que tengo. Ya siteluce.com, ya que tiene 20 años de antigüedad, ha tenido entradas de cientos de miles de personas. Entonces todo eso me permite una inmensa difusión en todo el mundo. Afortunadamente, con todos mis viajes, con la gente que tengo tanta resonancia, tanta amistad, tanta hermandad, tengo pues una cobertura de muchísimas personas que están apoyando en todo el planeta. ¿Que necesitas ordenadores? Bueno, más o menos son accesibles, te cueste lo que cuesten y sobre todo tienen que ser ordenadores de calidad. Y Internet bueno, también, por supuesto. Internet, por supuesto, pero que te quiero decir que, y ahora también, que ahora es lo que voy a hablar, en un principio lo que voy a hacer es publicar libros con Amazon. Eso te permite también una facilidad inmensa, porque tú maquetas el libro, lo pones a través de una plantilla en Amazon y en cuestión de un día o 2 ya se puede vender en todo el planeta. Imagínate las posibilidades que tiene. Se hace una edición en tapa blanda, se hace una edición en ebook. Y tú tienes una posibilidad que jamás tendrías, a ver cómo vas a distribuir todos esos libros, qué estocaje vas a necesitar, qué almacenamiento. Entonces, gracias a Dios, y eso lo está desarrollando la tecnología. Tú sabes que hay gente que está haciendo de teleoperadores desde su casa en el sofá y comiéndose una rosquilla. Tenemos la oportunidad de hacer creaciones, diseños para una empresa a nivel mundial desde el otro rincón del mundo. Eso lo está ofreciendo la tecnología. Yo muchas veces me he lamentado y he pensado, digo, madre mía, ¿cuánto tiempo tendría que haber hecho esto antes, no? Pero me doy cuenta de que a lo mejor no era el momento. No era posible, ahora es el momento. Tengo toda la tecnología, tengo todas las redes sociales a mi disposición, tengo el apoyo inmenso de muchísima gente en todo el planeta. Tengo unos ordenadores que sí, que cuestan dinero, pero que son asequibles. No necesitas tener libros en existencia, sino que tú puedes pedir los que quieras. Es una cobertura para las 3 librerías que tengo aquí en Ellín. Es un proceso también
de ampliación y a través de ellas poder vender esos libros, pero fundamentalmente es algo como simbólico, Ellín. Hay que reconocerlo así, porque estamos hablando de todo el planeta. Imagínate los millones de personas que hay hispanoparlantes que tienen la posibilidad de leer estos libros. El día de mañana, obviamente, se pueden traducir y siempre con la humildad. El día de mañana, pues lógicamente, mi idea es publicar libros individualmente, con imprentas de Albacete o como se tenga que hacer. Vale, pero de momento lo vas a hacer de esa manera, ¿no? Utilizando la tecnología. Claro, imagínate 250 libros y con una disposición en el sentido de que a través de mi ordenador, ya tengo que decir que cuento con el apoyo, que es el primer agradecimiento que tengo que lanzar, aparte de vosotros y a los cientos y cientos hombres, mujeres, seres de todo tipo y condición que me han escrito para apoyarme, para darme las gracias. Imagínate qué emoción de ver gente que está compartiendo en un montón de países este proyecto y no los conozco de nada, no me conocen de nada. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, esta editorial, Siete Luces, en un principio es como si fueses un artista, un cantante, ¿no? Y tú mismo te produjeses el disco, ¿no? Totalmente. Y lo distribuyes, Totalmente. ¿vale? Y en un principio lo que vas a hacer va a ser editar esos 200 libros que tienes ahí en 250 cartera. libros en mi proyecto. Pero en esta nueva editorial, en Siete Luces, también cabe proyectos de otras personas, sí, supongo. Pues ahora fíjate. ¿No? ¿Y te han pedido ya...? Bueno... A ver, cuéntame. Yo lo agradezco, pero casi está siendo un problema en el sentido, tú no te puedes imaginar, es increíble la expectación que ha generado, que no solo de España, sino de un montón de países, gente muy importante, escritores que nos conocemos, gente de América Latina, en el momento de que se han enterado de este proyecto, que me están ofreciendo publicar sus libros. ¿Y eso podrías hacerlo? Claro, puedo y debo, porque yo no he creado una editorial para publicar mis libros. He creado una editorial que tiene el propósito principal de publicar mis libros, porque es el cauce que yo estoy estableciendo para liberarme de cualquier editorial opresiva, tener la libertad de hacerlo a mi gusto y poder desarrollar el proyecto como me apetece. Pero igual otra persona, otro escritor, investigador que llegara diría también lo mismo, que tú también lo harás a tu manera y no a la suya, ¿no? Bueno, no sé lo que me quiere decir ahora mismo. Yo lo que te quiero decir es que, lógicamente, yo quiero publicar mis libros, sí, pero evidentemente esta editorial y todas las editoriales tienen el proyecto de convertirse en un cauce para los libros de los demás. Es decir, que por supuesto que yo estoy abierto en función de que operativamente pueda hacerlo, pero claro que me encantaría. Además, tengo amigos ya en España que se han ofrecido para que publique sus libros y en América Latina. En cuanto a la pregunta que me hacías, si me lo aclaras. Lo que quiero decir es que, supongo que ya no lo desvelabas anteriormente, que esta editorial no va a coger cualquier tipo de obra literaria, claro, va a coger un estilo de obra determinado, obra en la que decías que trasladará, pues, temas concretos. En absoluto, en ese aspecto totalmente. Mira, cada editorial tiene su línea editorial, que se llama así, y obviamente yo no voy a publicar libros si algún día está surgiendo el ofrecimiento, pero claro, hay que darle... Y te habrá surgido, ¿no? Y que ya te habrán dicho... No, te lo estoy diciendo, sí. muchísimos libros que ya están ofreciendo para publicar. Pero gente, ya te digo, del continente americano y de España, pero muchos. Entonces, digo que es un problemilla en el sentido de que yo tengo que empezar a moverme. Esto es un recorrido que se inicia, ¿no? Y evidentemente siempre será dentro de la línea, como yo llamo, esta es una editorial para el cambio de conciencia. Es decir, de temas espirituales, pero hay poesía, de temas que en un momento determinado desarrollen la autoestima, que sean una defensa de la naturaleza, de los valores humanos, pero obviamente lo que yo no voy a publicar jamás algo que tenga que ver con los crímenes o con la violencia o con la fontanería o con los ordenadores, con informática. Obviamente tengo que crear una línea en ese aspecto, pero te tengo que decir que todos los ofrecimientos que se me han hecho son en esa línea, precisamente porque es la gente con la que tú te mueves. Me quedo a medio un poco, que me has hecho después una pregunta de una cosa que no quiero que se me escape, los agradecimientos. Cuando me decías en qué medida cuento yo con las posibilidades para sacar adelante, obviamente siempre están las cuestiones técnicas, pero están las humanas. No hubiera sido posible este trabajo sin unas personas que yo tengo que agradecer. Hay una persona que es José Ángel Ruiz Villena, que obviamente
obviamente nuestro amigo, te suena muchísimo, de esta santa casa, nuestro amigo Chule, compañero, que se lo agradeceré eternamente. Si esta editorial existe es por él. Te voy a explicar por qué. Porque cuando una planta surge, antes se tiene que enterrar una semilla, ¿no? Y Chule fue mi gran amigo y nuestro gran amigo, el que hace, pero ya bastantes años, me dijo: pero José Antonio, dice, con todos los libros que tú tienes, con la tecnología que ahora es posible que tú hagas desde tu casa, lo que antes solamente se podría hacer con una gran editorial, tengo que reconocer que se pasaron algunos años que esto del ebook, sobre todo que me hablaba él, me sonaba como a chino, ¿no? Yeah. Y con el tiempo uno madura y evidentemente yo consagraré siempre mi vida al libro físico en papel, porque el que huele, tocas, palpas y lo pones en la estantería, pero hay que ponerse en los nuevos tiempos. Y tú sabes la cantidad de gente que a lo largo de los años me ha preguntado desde distintos países: José Antonio, ¿cómo puedo conseguir tus libros? Yo esa impotencia de que no podían llegar hasta ellos. Pues ya está. Un libro físico, además con Amazon, lo puede conseguir cualquier persona del mundo. Pero es que encima un ebook solamente tiene que hacer un clic y ya lo tiene en ese ordenador. Es decir, a José Ángel Ruiz Villena mi eterno agradecimiento por esa idea. Y luego está Juan Fernández Fajardo, que es el amigo, gran amigo mío, y es el diseñador de Ludilunum, otro proyecto para que la gente vea que todo es puro idealismo, porque llevamos ya más de 2 años con el canal de YouTube Ludilunum publicando, pues exactamente llevamos 84 vídeos, los últimos de Lolita Vargas, que estuvo aquí en Ellín, esta escritora, investigadora, asomadora, de Mascalera, Conchera, un ser impresionante de México. Nos ha llevado algunos vídeos 25 horas cada uno. Nosotros no cobramos ni un céntimo por eso, como sabes, como todos los canales de YouTube. De cara al público, si a algunos le pagan, que son pues muy famosos, yo desde luego no he cobrado jamás un céntimo y me cuesta el dinero. Y este gran diseñador y amigo pues va a formar parte, ya está formando parte de este proyecto, y es fundamental su presencia, es decir, la calidad humana por encima de todo. Y luego hablaremos de una persona para mí muy especial, Cristina González García, que es la autora de la portada del primer libro de Editorial Siete Luces. Bueno, el primer libro, no hemos hablado de ese primer libro de la editorial Siete Luces, es un libro que se llama Suspiros de color violeta. Sí, háblanos mira, de él y de ese primer libro. Yo absolutamente en todo lo que hago en mi vida tiene una intención, una simbología, un tiempo, una medida, no hay nada al azar en el fondo. Editorial Siete Luces tiene un símbolo, un logotipo, tiene un nombre, y ese logotipo, pues yo diría que está conmigo 58 años. En mi vida entera. Ese es mi sello, ese es mi símbolo, mi emblema, y no es necesariamente un símbolo que haya aparecido en ningún sitio, no lo he copiado de nadie, porque es mi símbolo, aunque sí en la geometría sagrada, en los símbolos esotéricos de la humanidad, hay muy parecidos. Pero ese, digamos, que es un símbolo que siempre ha venido conmigo. Fue incluido en el Enigma de las Siete Luces, que es mi primera novela, uno de esos 25 libros que se han publicado, que vamos a llamar la prehistoria de mi obra literaria. Ahora viene la nueva era. Y entonces, en ese Enigma de las Siete Luces ya aparecía esas 7 luces. Mi página web, que ha entrado allí, pues yo que sé, cientos de miles de personas, visitas impresionantes, es 7luces.com, porque efectivamente yo tengo siempre una forma de entender la vida en la que plasmo algún día, cuando pasen incluso décadas y siglos, la gente se dará cuenta de los mensajes cifrados que hay en mis libros, y que muchísimas cosas, por no decir todas, que parecen de fantasía, alegorías y tal, están basadas en hechos reales. Bien, pues se van a publicar, ¿no?, 250 libros. Este libro, el primer libro, Suspiros de color violeta, está absolutamente estudiado. Suspiros de color violeta, ¿por qué? Porque hay una tradición, una práctica maya muy importante para mí que tiene que ver con el aliento solar, la conexión con la energía, ¿no? Es un tipo de respiración. Y recuerdo los mayas cuando decían que el nombre de Dios se dice suspirando, porque cuando están haciendo esa práctica están conectándose con la divinidad. Es decir, no es un suspiro de los que nos comíamos, típicos sellineros, no es un suspiro cuando suspiras, es el aliento que te conecta con la divinidad. Y violeta, ¿por qué? Porque el color violeta es el de más elevada frecuencia, es el color de la transmutación, es el de mayor vibración energética. Es decir, cuando tú expresas con tu aliento lo más hermoso que tienes, y qué mejor aliento, qué mejor suspiro que la palabra.
Hasta la palabra que es vocablo, invocar, cuando llamas, viene de vocablo, de llamar. Bueno, aquí hay una tradición inmensa. Cuando ves todas esas inscripciones, todos esos dibujos, esos textos maravillosos de las tradiciones del continente americano, antes de que llegaran los españoles, y te ves como una voluta, un signo que sale de la boca de una persona, y tú dices, ¿por qué es esto que está saliendo? Eso está expresando que la persona que se refleja en esa pintura está hablando. Con eso ya te puedo decir que el título está totalmente estudiado, ¿no? Y detrás del título, en la obra que hay, pues hay 13 relatos de los muchísimos que he escrito a lo largo de mi vida. Editorial Siete Luces va a publicar toda mi obra, y mi obra está compuesta por libros de todo tipo de géneros. Tengo que decir que menos el teatro, yo escribo de todo: el ensayo, lo que es la investigación periodística, el relato mágico, el cuento que hemos llamado de toda la vida, la poesía, la prosa en conjunto, la narrativa, los textos de luz, de todo, libros de entrevistas, libros de viajes. Entonces, entre todos esos géneros, a mí me interesa mucho, siempre me ha gustado, tengo una facilidad especial para ello. Bueno, yo escribo con mucha fluidez, pero los relatos mágicos siempre me han encantado. Y entonces este libro está compuesto por 13 relatos. El número de textos ni siquiera es casual. 13 es un número sagrado maya que tiene que ver con una frecuencia cósmica. En esta sociedad, cultura judeocristiana, el número 13 es el de la mala suerte, pero no es ni más ni menos que una superstición. A nivel cósmico, el 13 es un número sagrado, el 12 más 1. Entonces, cuando elijo 13 textos, se hacen con mucha intención, porque son relatos que hablan de chamanes, de historias de lo sobrenatural, de puertas dimensionales, de augurios, todo tipo de relato mágico que te habla de esos sueños, pesadillas que tienen los seres humanos. Pero lo que nadie se puede imaginar es que estos relatos están fundamentados incluso en experiencias reales. Solamente te voy a dar una pista o un detalle. Por favor. Sí, porque, mira, el que hace 8, La tristeza del unicornio, pues es una historia que tiene que ver con un unicornio que ha perdido a su padre. La forma que escribí este libro, bueno, el conjunto del libro es extrañísimo, todo en conjunto. Y este relato, pues yo recuerdo perfectamente que lo escribía con una máquina de escribir. Empecé a tener una imagen de algo. Yo sé que soy un escritor incluso raro, atípico para eso, y la gente se sorprendería porque puede pensar, tú esperas la inspiración, tienes que pensar el argumento, la historia. Jamás. Yo me pongo a escribir y en décimas de segundo, sin saber lo que voy a escribir, nunca tengo prácticamente una idea anterior de lo que voy a hacer. Me pongo por impulso y así sale. Y si es un texto, pues lo que tardan mis dedos en teclear, pueden ser 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Es un libro, evidentemente lleva su trabajo. Los de investigación llevan mucho trabajo y, sin embargo, libros que normalmente llevan 2 años, como La tamborada más grande del mundo o Historia y tradición del tamborillenero, los he hecho pues respectivamente en 2 meses y 1 mes, que eso rompe todos los esquemas mentales, pues sí. Empezando por los míos, sobre todo cuando es información recogida en tiempo real. Entonces este relato, pues de pronto yo estaba concentrado viviendo una historia muy triste. La tristeza del unicornio es la simbología, la alegoría de la muerte de mi padre, que murió en un accidente. Y entonces con esa pena inmensa yo estaba y vi un unicornio, pero así como suena, no estaba pensando en un unicornio. De hecho, aparecía el cuernecillo en una zona de espesura en el bosque, no sabía ni lo que era, y empiezo a ver un unicornio. Y en ese momento empiezo a relatar lo que estoy escribiendo. Y así surge la historia. Y es una alegoría de lo que realmente significa la muerte y lo que significa la vida. Es decir, que la gente cuando lea este relato de un unicornio triste porque ha perdido a su padre, que es el jefe de la manada, pues pensará, bueno, pues qué imaginación tiene José Antonio. No, es una alegoría de la propia muerte de mi padre, la tristeza que yo sentí y que es lo que me enseña la muerte de mi padre. No me alargaría ni quiero alargarme mucho, pero en el relato lo que hablo es de la importancia de la vida. Y para que veas que la realidad de mi vida supera la propia ficción de lo que yo expreso, que no es nada más que una forma de encubrir la propia realidad que vivo. Mucha gente en Ellín lo sabe, no todo el mundo. Algún día podríamos hablar cuando hablemos de la tamborada, que no es este el caso. Pero la muerte de mi padre salvó la vida de todos los componentes de la Peña del Tambor aquella Semana Santa. Por supuesto mi vida y la de todos mis compañeros amigos. Pero es que mi
mi padre, de haber estado ahí, también hubiera muerto. O sea que no se libró él de nada, sino que esa muerte fue una salvación para todos los demás. Es una historia y absolutamente real, conocida por mucha gente, y fue la caída de la casa donde celebrábamos en esa hora determinada el mojete, y se cayó y no estábamos allí porque por la muerte de mi padre no estábamos allí presentes, pero hubiéramos muerto todos sin remedio. Además tengo pruebas de una persona muy muy importante, conocida en la historia de Jin, que me contó su relato, Juan Bravo Castillo. Sabemos, un gran escritor, además una persona muy muy relevante del mundo literario de Jin, y me contó lo que estaba haciendo apoyado en esa pared y cómo salió y salvó su propia vida de milagro. Es decir, que todos los que estaban dentro no hubieran salvado la vida, porque la casa, mucho peor que en un derribo ya controlado, cuando lo ves por la tele, cayó absolutamente en décimas de segundo. Es decir, ¿dónde está la ficción y dónde está la realidad? Yo creo que la vida es mucho más mágica, más misteriosa que lo que yo puedo expresar, y puedo asegurar y afirmo que el conjunto de los 250 libros están fundamentados en mi experiencia no cotidiana, pero sí mágica. Tengo que decir una cosa, frente a hacer un parón en estos desayunos para decir una cosa. En contra de lo que muchos pudieran pensar, de que entrevistarte o tenerte aquí con nosotros en los desayunos es fácil para la postura de un locutora como estoy yo en estos momentos, pues tengo que decir que es al contrario. Es una tarea difícil, a mí me lo supone, porque sí es fácil hacerte una entrevista porque eres una persona que tiene mucha fluidez de palabra, y cuando te realizamos preguntas, pues nos contestas a ellas exactamente a lo que te estamos diciendo. Pero claro, estamos tan atentos a lo que nos estás contando que perdemos el hilo de la entrevista. Y si yo tengo en mente, que en muchas ocasiones tengo apuntado por aquí algunos apuntes, pero si yo tengo en mente desarrollarte alguna pregunta, la verdad es que pierdo el hilo de lo que te quiero preguntar, porque estoy tan concentrada en lo que me estás diciendo que te prometo que pierdo el hilo de la entrevista. No te preocupes, porque no sé si te lo han dicho alguna vez cuando te han entrevistado. Creo que me lo dicen todos. Sí. Y hay una persona, pues no voy a decir, que tampoco corresponde, cada uno su intimidad, pero una persona también de un medio de comunicación de Jin que en directo pues también se quedó eclipsado. Me decían que yo que me he perdido ya en el sentido de estoy tan atento a lo que me estás diciendo que de pronto me he quedado totalmente en blanco. Bueno, pues yo lo agradezco, porque eso significa que te está interesando el tema, pero yo me abro, como me preguntaban que por qué me desnudaba de esa forma. Yo creo que tiene que ser así, y a partir de ahora más. Fíjate, solamente el primer relato, voy a decir una cosa importantísima. El primer relato es La Encantada en el Aleph de la Madre Tierra. La Encantada viene por nuestra Encantada del eremitorio de La Encantada en Agramón. Y el Aleph es una cosa apasionante, el Aleph, que significa la totalidad. Yo leí uno de los relatos magistrales más hermosos que he leído en mi vida, que me impactó, que es el Aleph de Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que junto con Gabriel García Márquez han sido mis grandes inspiradores, igual que Gustavo Adolfo Bécquer en la poesía. El realismo mágico sudamericano me ha encantado siempre, y cuando leí ese relato del Aleph me quedé sobrecogido. Tengo que afirmar, porque yo no me ando con rodeos. Al final, aunque me quede una larga vida, tenemos que ser así de práctico, de sencillo, de pragmático. Me quedan 4 días, ¿no? Entonces no voy a decir esa historia tan vulgar del convento, porque ni la comparto ni me interesa hablar, pero lo haría de una forma más metafórica. Para lo que me queda de vida, ¿para qué me voy a guiar yo por vestimentas irreales, formas y máscaras, si nunca las he tenido, ¿no? Bueno, ese primer relato, que es La Encantada, porque tiene relación con La Encantada del eremitorio. Hay una leyenda que dice que en la madrugada del día de San Juan que se aparece La Encantada en ese eremitorio de Agramón. Y yo, fíjate, voy a decir una afirmación rotunda. Vamos, que sí se aparece. La cuestión es qué es lo que uno entiende con lo que se aparece, ¿no? Pero hay leyendas que están fundamentadas en hechos reales. Bien sabe Dios que allí está la esencia de La Encantada. El Aleph, en ese relato, Aleph significa la totalidad, cuando uno tiene la oportunidad de conectarse con todo lo existente.
Y, por supuesto, la Madre Tierra es Gaia, Pachamama, este ser que nos nutre, este ser que está siendo arrasado por criminales, genocidas, ecocidas, porque así es la palabra, suena muy raro, ¿no? Que son los que están desolando, esquilmando, destrozando los seres vivos, llámese plantas, animales y lo más sagrado que existe, que son las culturas indígenas. Criminales que exijo desde aquí, como muchos ciudadanos deberíamos hacer en todo el planeta, un tribunal para juzgar con toda la fuerza del mundo crímenes contra la humanidad como se están produciendo en el Amazonas, donde estuve, y que me cambió totalmente la conciencia. Algún día saldrán también libros de mis experiencias en el Amazonas. Entonces, y estás luchando con todas tus fuerzas en estos momentos porque también has preparado un proyecto sobre ello, ¿no? Sí, mira, tengo mis propios Facebook de difusión de mi labor periodística, de investigación, de Ludilunum, por supuesto, pero he creado un Facebook de culturas nativas de la tierra porque me enteré del genocidio que se está produciendo silencioso en Canadá y nadie se entera de eso, como están desapareciendo niños indios o como están llevando a orfanatos y luego desaparecen, igual que están desapareciendo en el norte de América mujeres indias de toda clase y condición, de todos los grupos étnicos, el genocidio que se está produciendo en el Amazonas, basta ya de un crimen soterrado con el silencio o la complicidad de los gobiernos de todo el planeta. Entonces creé este Facebook para poner énfasis en la grandeza de las culturas tradicionales de todo el planeta. Y luego he creado el de Salvaremos, el Amazonas, Salvaremos como propósito, como futuro, porque así lo creo, porque realmente tengo pruebas evidentes de que allí se está cometiendo un crimen contra las culturas ancestrales. Mira, allí está la biodiversidad del planeta más grande que existe. Existe la posibilidad de encontrar en las plantas remedios a infinidad de enfermedades que ya se están encontrando. Hay una posibilidad inmensa de salvar a todo tipo de personas a través de esa química multiplicada de la biodiversidad que hay allí. Pero es que hay animales, unas variedades impresionantes. Y luego hay un animal sagrado, porque somos animales, el Homo sapiens, que es el más importante de todos, si cabe, que es el ser humano, y eso está provocado. Y entonces yo estoy harto ya, o sea, yo formo parte de todo tipo de proyectos espirituales y a veces hasta me irrita cuando se dice vamos a rezar, vamos a meditar. Claro que hay que rezar y la oración maravillosa hay que pedirle a Dios, pero yo ya soy del criterio de a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que intervenir ahí, nunca por la violencia, nunca de forma que nosotros nos pongamos en el bando de los malvados. No podemos utilizar esos remedios, pero está la justicia social, está la legitimidad de esos pueblos, es que los están masacrando, los están matando, y eso yo personalmente no me voy a cruzar de brazos, y es una de las muchas cruzadas personales que estoy emprendiendo por defender las tradiciones de mi pueblo, por defender mi tierra, pero por defender también a los hijos de la tierra, que son los del Amazonas. Son tan hijos de la tierra como nosotros, y los que desde hace miles y miles de años están allí hasta que llegaron unos colonizadores y esta masacre, ya cuando acabaron con África, cuando están acabando con Asia, cuando ya no encuentran recursos por ningún sitio, esta bacteria humana, este virus depredador que es el sistema con mayúsculas, y sobre todo las empresas ganaderas, los mayores exportadores de carne siempre por la dichosa carne. La carne, todos tenemos que comer de lo que sea, pero no a costa de la vida de los seres humanos. Vamos a, si te parece, a relajarnos un poquito, ponemos la vista un poquito atrás. Vamos a volver a hablar otra vez de ese. Ha sido el primer libro, Suspiros de color violeta. ¿Cuánto tiempo lleva al público y cómo está funcionando? Bueno, pues ahora mismo prácticamente estamos hablando de 3 o 4 días desde que se ha puesto. ¿3 días solamente? Sí, bueno, empezamos a subirlo el día 5, empezar a hacer publicidad 2 días después, que va, esto es absolutamente reciente, ahora es cuando se está enterando la gente. Ya. Ahora es cuando se está haciendo la campaña de publicidad, y lo que sí te puedo decir es que ha sido una oleada de mensajes, mensajes de toda España, por Facebook, a través de WhatsApp. ¿Ya se ha vendido la primera publicación? Si hay una primera publicación, sí, simbólica, porque es que es reciente, pero además. ¿Y esa venta la has realizado de manera simbólica también?
O sea, ese primer libro que tú has vendido, Sí. ¿lo has hecho a alguien especial o, No, o la primera mira, persona que te lo ha... No, mira, los libros, la edición en papel de tapa blanda que va a estar a disposición... Bueno, si me Sí. refiero a ambas partes, sí, aunque sea el libro no te explico. físico o el... No, el ebook va a salir dentro de unos Todavía no pocos ha días salido, que le hemos vale. dado el tiempo, ¿no? Y luego ya ahora empezaremos ya, digamos, a coger ya ritmo, rodaje y, como te decía, a publicar 2 libros por semana y posteriormente incluso 4. Los libros físicos ni siquiera han llegado aquí a Egin, están pedidos que Vale, o sea, vale. que no estoy hablando de venta directa. Vale. Pero sí es simbólico el momento en el que de pronto ves en el informe el primer libro vendido y coincide, además tengo que decirlo así, y Sí. creo con toda seguridad que además es de una persona muy, muy especial, porque me dice, ya he pedido un libro y es de una persona de Sevilla que está compartiendo absolutamente no solo lo de la editorial, sino todo lo que publico. Vale. Hay una persona que, fíjate, entre tantas que, bueno, no quiero centrarme especialmente en alguien, pero sí tengo que decirlo, porque son tantas las personas que me están apoyando, pero hay un recuerdo especial para una pintora excelente de Sevilla, Toñi de la Rosa, que yo no la conozco personalmente, que se puso pues hace meses en contacto conmigo a través de Facebook. Absolutamente todo lo que publico, todo, al 100% lo comparte. Es un ser muy especial, con un compromiso con esta sociedad excelente, y pintora pero maravillosa. Y el otro día, cuando eso me decía, dice, ya he pedido tu libro, tengo una gana enorme de leerlo, y en ese momento veo, ¡pum!, primer libro ventas, ¿no? Y digo, qué bonito, qué simbólico. La verdad es que me es muy ajeno, como te digo, este tema de la economía, y de hecho muchas veces a mí me lo recuerda. Dice José Antonio, que estamos en el mundo, que el dinero también es una energía, que el dinero hace falta, pero tiendo a olvidarme mucho de esos temas. Pero te puedo asegurar que prácticamente ahora es cuando se está enterando la gente, y han empezado a salir los posts en los distintos Facebook y así una avalancha de apoyo. Mira, que de un grupo de Temascar de México me escriban, que no los conozco de nada porque hay miles de grupos allí, y me digan, José Antonio, tu sueño es el nuestro. Qué gente que estás viendo de un montón de países que te piden permiso para compartirlo y todo, y de permiso para compartirlo, lo comparten porque sienten esa energía, porque además todos los posts que estamos diseñando tienen un lema espiritual del cambio de conciencia, de semillas de luz, de descubre tu luz interior, en ese estilo, ¿no? Y la gente resuena, y había una oleada, y además cualquiera que entre en mi Facebook, incluso las respuestas en Egineros Ausentes, que también lo he compartido, para que la gente de Egin especialmente tenga conocimiento. Eso es muy emotivo, es muy emocionante. José Antonio, de momento se va a distribuir solamente por internet y a través de... ¿Pero puede llegar también a las librerías o no? ¿Esta editorial va a trabajar también con librería? Vamos a ver, cuando precisamente buscas ese cauce de Amazon, porque no... es para que es para que tú tengas la posibilidad, en este caso la mía, sí, de que todos esos libros tengan la máxima distribución. Cuando o sea, a las librerías podrían llegar, pero también a través de esa vía. Yo en este ¿no? caso a través de las 3 Es que lo desconozco, sí, lo claro, desconozco, por eso te estoy preguntando. explico, cuando una editorial al uso, cuando tú publicas un libro con una editorial, tiene unas distribuidoras, y por lo tanto esas distribuidoras lo hacen llevar a distintas librerías. No va a ser este el caso, porque Amazon hace una venta directa, es la característica que tiene. Si yo contratara con una editorial estos servicios, una editorial se interesara por mi obra, cuando lo lleva a las distribuidoras, estas distribuidoras lo distribuyen entre las librerías. Es decir, el caso mío, como editorial en sí, cuando publicas, y como haremos cuando publicaremos nuestros propios libros, obviamente, ¿qué capacidad de distribución tengo yo ahora mismo a nivel nacional? Es inmenso el gasto que supone, solo hace una gran editorial. Entonces, los libros que yo tengo los pondré a disposición de los Egineros a través de estas 3 librerías, porque está la posibilidad de pedirlos y tenerlos yo. Pero estamos hablando de Amazon. Entonces, estamos hablando de un sistema de venta directo, con lo cual la distribuidora y la persona que publica el libro, que en este caso no es una persona, es una empresa, es Amazon. Por eso no está directamente en las librerías, porque la librería en sí es Amazon. Pero para todo el mundo y para todas las delegaciones territoriales que tiene, pues ya lo sabes, desde Australia, Estados Unidos, en África, en Asia, en todos sitios. O sea, imagínate el potencial que tiene
sobre todo para hispanoparlantes, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de Amazon. Y cuando en un momento determinado yo edite libros, pues entonces directamente ya se están editando, porque nosotros somos editores, ¿no? Pero cuando edite el libro, es decir, vamos a hacer un libro de fotografía, de gin, de historia y tradiciones, o de lo que sea, pues ya entonces cuando buscarás las librerías de Albacete de gin, pero una distribución a nivel nacional, evidentemente a mí se me hace eso enorme. Obviamente no tengo posibilidades, claro. Van a ser, decías que semana a semana van a ir saliendo nuevos libros a través de esta editorial. ¿Los próximos? Pues mira... ¿O el próximo que va a salir, ya lo tienes en mente o no lo tienes en mente todavía? No, están en mente ya los 250, ya están todas las secuencias, ya están todos preparados en el fondo para ir saliendo. O sea, tú ya los tienes organizado cómo van a ir saliendo cada uno de ellos. Yo tengo prácticamente organizada mi vida, menos mi muerte, que esa solamente la organiza Dios. Pero el propósito de mi vida, en cuanto a trabajo, no te puedes imaginar lo planificado que lo tengo. Mira, El semillero de la luz va a ser el segundo libro, que curiosamente en Ludilunum hicimos 20 vídeos que eran de las locuciones de los 20 textos, precisamente. Además, tengo que agradecer inmensamente porque esas grabaciones se hicieron aquí en Solo Radio, como se hizo Costán, ¿no? Entonces, dentro de esos 84 vídeos, 20 fueron de los 20 capítulos del Semillero de la Luz. El Semillero de la Luz es, como en la línea de todo lo que voy a hacer, un propósito de elevar la conciencia del ser humano, de transmitir valores, de transmitir la autoestima, de cómo podemos conectar con otras dimensiones, cruzar los umbrales, que por qué tenemos que tener miedo. Fíjate, rápidamente te digo los títulos de los 20 capítulos y tú te vas a hacer una idea de la línea. Para aliviarte en la noche oscura, por si acaso nos dormimos en los laureles, el mundanal ruido, la procesión que llevamos por dentro, los héroes que se encarnan en la tierra, la oficina de espíritus perdidos. Para cuando llegue el pájaro de la armonía, domesticadores del ego, el trapecio de la luz, mirar el cielo con los ojos cerrados, multidimensionales somos, no somos huérfanos, los sembradores del miedo, nos alimentan con mentiras, nada desaparece del todo, reveladores espejos, mantener la frecuencia, eres libre, el don de la palabra, el reino de la luz. Estos son los 20 títulos de los 20 capítulos que tienen también una mezcla de conexión con lo sobrenatural, con lo mágico, con la luz, reflejo mis experiencias. Estos forman parte, yo te diría que cientos y cientos de relatos que tengo, de reflexiones, pero que tienen un tono mágico. Y en la línea de lo que decía de a Dios rogando y con el mazo dando, antes has visto que me pongo enérgico, me pongo hasta enfadado porque quiero enfadarme, porque no quiero ser cómplice de la masacre que se está produciendo en el planeta. Yo actúo en una forma en la que quiero sembrar conciencia, pero quiero ser beligerante, quiero ser proactivo, quiero ser una persona consecuente, y en todos mis textos siempre hay un aspecto de rebelión, de llamada a la resistencia, de abrir las conciencias, de que la gente no se duerma en los laureles, que se quite la venda, que no se engañan continuamente, que los gobiernos, el conjunto de los gobiernos de todo el planeta están más intoxicados de lo que la gente se puede imaginar. Que investigue, que busque en las redes sociales, que ocultos tras aquellos salvapatrias que nos quieren solucionar la vida, que dicen que van a buscar un próspero mundo y todas las facilidades, están los corruptos que siempre están, como en el Amazonas, haciendo que las empresas ganaderas tengan más pasto, más ganado, más ganado, más ganado. Hay una empresa que distribuye el 10% de la carne de todo el planeta y es la mayor acusada allí en Brasil de corrupción, de sobornos y todo. Y sin embargo, ¿qué hacemos con un presidente como Bolsonaro, que te dice textualmente en los vídeos que va a arrasar con las tribus de los indios, que no va a dejar un centímetro cuadrado para los indios? Eso se llama genocidio, eso se llama racismo, se llama genocidio y se llama crimen con mayúsculas, y lo afirmo, porque hay pruebas de que allí se está cometiendo un crimen. Bien, todo el conjunto de la obra es la conexión con lo espiritual, lo que revelan los maestros, pero siempre hay un nivel de resistencia. Hay una llamada a decir, ojo, abre precisamente los ojos, porque la vida no es como nos la quieren vender. Se me viene a la mente, me llama la atención algo que has dicho anteriormente,
a lo largo de estos últimos minutos que hemos estado hablando, pues nos hablas de tus experiencias, de tus creencias, de ese misticismo, y me sorprende que con la mentalidad que tú tienes y tus experiencias nos hables de planificar. No sé si a ver si Claro que sí. no sé si me sé explicar la pregunta. No sé si me he explicado lo que te quiero decir. Sí. Que me sorprende esa contradicción, ¿no? Es aparente, es una contradicción para ti. Porque las personas que piensan así son más de pensar que en la vida no hay que planificar porque, no sé... Sí, tienes toda la razón del mundo, pero todas las personas no somos iguales. Vale. Mira, yo tengo contacto Explícame con... Sí, es que me sorprende ese hecho, porque sí que conozco a personas que son así muy... y te dicen, sí, pero vive al día, no planifiques el más allá, porque no es incompatible vivir el día con planificar tu futuro y, sobre todo, el propósito de lo que quieres dar en el futuro. No es planificar tanto lo que voy a hacer dentro de un año, 2 y me voy de viaje y tal, sino planificar de la obra, porque estábamos hablando de ella. Está absolutamente planificada. Te entiendo lo que quieres decir. Claro, es que estábamos hablando de la obra literaria. Lo que ocurra mañana, Dios dirá. Pero mira, también te voy a decir una cosa. Te puedo dar una explicación más compleja, pero se resume en una frase. Yo soy muy ordenado, soy muy metódico, siempre he sido así. Porque además, mi trabajo... Es que creo también que si no fueses ordenado no podrías llevar lo que llevas en estos instantes. Mira, Paqui, cuando yo me pongo a hacer una copia de seguridad es mareante. Yo estoy 2 días enteros ya con una copia de seguridad. Tú sabes lo que es la impresión, la catarsis que produce cuando estás viendo las dichosas ventanitas, ¿ves? La hoja que va saliendo, que tú sabes que los archivos van, hay una velocidad de vértigo. Y yo me paso 48 horas haciendo una copia de seguridad de todo lo que ha generado mi obra y mi vida. Y tengo la oportunidad, aunque sea una fracción de segundo, me conecto con lo que estoy escribiendo y de pronto sale Estambul y estoy recordando el viaje que hice a Estambul o el vuelo de la serpiente solar cuando estaba en México. Es decir, te da una sensación de incomprensión que yo mismo digo, Dios mío, pero ¿cuántas vidas llevo viviendo para hacer todo esto? Claro, si la gente se asombra, pues el primero que se asombra soy yo. ¿Pero por qué? Hay muchos motivos, y algunos no sociales, algunos muy mágicos y muy sorprendentes, pero hay uno muy pragmático, es que soy absolutamente ordenado. Si no fuera absolutamente ordenado, ¿cómo me puedo organizar yo? No podrías. Con 250 libros. Y además te voy a hacer otra confesión como escritor. Algún día, si yo te contara los métodos que utilizo, las distintas formas de escribir, dirías, ninguna de esas la relaciono Pues es que yo también te quería preguntar sobre ello. Bueno, pues ahora te hablo con mucho gusto. Nos hablabas de que muchas veces llevas varios libros o varias investigaciones al mismo tiempo. De vez en cuando no lías proyectos o eso. Cuando te hablo de proyectos te hablo de obras, ¿no? De tus obras. Sí. No lías, ¿cómo lo haces? Igual te has puesto a escribir y dices, uy, esto no. Entonces, mira, ¿cómo lo haces? Es muy complicado. No solo no me lío, sino que soy incapaz, materialmente incapaz de desarrollar un proyecto lineal. Es decir, llevar una cosa, que es lo que suele hacer todo el mundo. Pero es que es muy difícil. No, es que yo no puedo hacer, es que es una sensación. Mira, yo hay 3 palabras que he desterrado desde siempre de mi diccionario particular, que es la casualidad, porque no existe, no hay nada casual. En el fondo todo es un orden cósmico que se va regulando. La otra es el miedo, que me niego a creer en el miedo. Nunca me he sometido al miedo de ninguna clase y condición. Y la otra es el aburrimiento. Yo no sé lo que es el aburrimiento. Entonces te explico. Yo no soy capaz de estar haciendo una cosa única. Es decir, yo, por ejemplo, estoy trabajando en Facebook y yo estoy comunicándome con 3 o 4 personas al mismo tiempo de distintos países, con contenidos diferentes, con información, y al mismo tiempo puedo estar viendo la información de WhatsApp. Pero en cuanto a libros, claro que puedo escribir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 libros al mismo tiempo. Si yo te contara anécdotas, mira, me estabas preguntando sobre los libros, ¿vale? Pues tenemos Suspiro de color violeta, El semillero de la luz. Bueno, pues el próximo va a ser Viajando hacia la luz. No te puedes imaginar, y lo voy a lanzar porque yo cada vez me voy a volver más descarado en este aspecto. Este es un libro de encargo y no me lo ha encargado nadie sobre la faz de la tierra. No me escondo, en el prólogo lo explicaré, la gente cuando llegue el momento lo leerá. Pero este libro fue un encargo. Este libro fue un encargo para ayudar a aquellas personas, lo que se llaman las almas perdidas, aquellas personas que están en este mundo, que no son malas ni mucho menos, pero que están perdidas, que no saben cómo cumplir su misión, cómo colaborar en el proyecto planetario, o diciendo, ay, yo quiero hacer algo por la humanidad, pero no sé cómo, ¿no?
Es un libro de encargo, vuelvo a repetir. Este libro me ocurrieron infinidad de sincronicidades que de la forma más sorprendente, ninguna incomprensible dentro de la mente racional, hasta que dije, bueno, vale, me pongo ya mis vacaciones en Cullera cuando te están dando la crema, pues comiendo. ¿Y cómo vive todo esto tu familia? Pues lo viví a su forma en el sentido de que... Ya están acostumbrados. Están acostumbrados porque he sido así, siempre. Siempre, te han conocido así. Es el hábito, ¿no? ¿Tú te imaginas estar escribiendo un libro? Yo tengo una capacidad enorme. Mira, yo escribo lo que se llama, o metafóricamente hablando, poemas al viento. Yo me pongo a la gente y empiezo a recitarle poemas. Qué lástima que se pierde porque son poemas al viento, ¿no? Totalmente inspirados en segundos. Yo he llegado a estar con una conjuntivitis con los ojos cerrados y entonces estaba escribiendo un relato, pero como no tenía capacidad de abrir los ojos porque me producía fotofobia, pues entonces a mi mujer se lo conté directamente, se lo fui narrando con los ojos cerrados, ya lo compuse, por decirlo de alguna forma, porque no sé escribir, lo compongo, lo tengo estructurado en mi mente. Ya te he hablado de cómo escribí la tristeza del unicornio. Yo a veces me pongo y yo puedo hacer 40 o 50 poemas perfectamente construidos. Bueno, pues en el aspecto de este libro. Y yo decía, madre, qué cochambre de libro, este es el libro más raro que he escrito en mi vida, porque estoy aquí con el desayuno, dejo el texto, me voy a la playa, vuelvo y tal. Digo, cuando llego a mi casa, digo, madre mía, ¿qué es lo que habré escrito? Además está en 52 apartados, que es un número sagrado también de la tradición mesoamericana, que son 4 ondas encantadas, 4 por 13, el número sagrado que te decía. Fíjate si estudio, o como en mi libro La guardia del séptimo cielo, que se publicó además con una preciosa portada e ilustraciones de mi gran amigo Lugardo, pues son 7 por 7, 49, que 7 sabes que es un número mágico también, está estructurado con toda una simbología. Bueno, pues cuando yo llego con este libro viajando hacia la luz a mi casa y me pongo a leerlo, y lo juro por lo más sagrado, yo nunca miento, ni en público ni en privado, ni exagero más de la cuenta, nada más que lo justo, que es poner énfasis, pero no exagerar. Y cuando veo el libro, cuando lo leo, Dios mío, estaba perfectamente estructurado, como si me hubiera metido en un monasterio o me hubiera metido con los monjes zen y hubiera estado allí totalmente relajado. Ese texto es exactamente que escribí yo, o sea, no había alteración en el tiempo, ¿no? O sea, esa secuencia interrumpida, el libro estaba perfectamente estructurado. Bueno, pues cuando algún día la gente lea este libro, verá el prólogo, lo que escribo, y vuelvo a decirlo, por encargo un compromiso para transmitir algo que son estructurados en 52 apartados. Es como si metieras en una batidora todo el conocimiento, todo lo que recogió a lo largo de mi vida, e hiciera una síntesis como una especie de manual abreviado del guerrero de la luz o manual abreviado de una persona que quiera adentrarse en el mundo espiritual, para hablar de alguna forma, ¿no? Y antes que yo, aunque estamos hablando de 1000 cosas, me acuerdo perfectamente de lo que se queda pendiente, había una cosa que te estaba haciendo una primicia y luego también se nos ha quedado en los puntos suspensivos. En relación a este relato que te estaba hablando, La encantada en el Aleph de la Madre Tierra, este relato cuando lo lea la gente, es el primero de Suspiro de color violeta, le va a parecer absolutamente fantástico, le va a parecer irreal. Bueno, pues yo hago una declaración pública de principios y de finales. Ese relato es la experiencia que yo viví en cierta ocasión en el eremitorio de la Encantada. En una madrugada de la noche de San Juan, ya día de San Juan, mágico, donde según la tradición se aparece la Encantada. Por eso yo he dicho que realmente la Encantada existe. La gente tendrá que descubrir qué es realmente la Encantada. Tiene 2 partes. Una que es absolutamente real, literal, y por más fantástico que parezca, absolutamente cada palabra es el relato de lo que allí pasó. Y hay una segunda parte en la que la historia se desarrolla en Estambul, Turquía. Para mí Turquía, y concretamente Estambul, es uno de los sitios más familiares para mí. Yo me muevo por Estambul pues casi como por Ellín. Yo tengo una resonancia tremenda con Estambul, he disfrutado, he estado 2 veces en Turquía, y es una alegoría, pero incluso esa alegoría también es real, porque es el resultado de mis vivencias allí, de mi viaje a Estambul. Bueno, pues ese primer relato, solamente doy una pista, tiene que ver con los archivos acásicos. Los archivos acásicos, dicen los místicos, que es la memoria que está envolviendo al planeta Tierra, donde se guarda cada voz, cada situación, cada acontecimiento histórico, todo lo que ha sucedido sobre la faz de la Tierra.
los místicos, los canalizadores, personajes fabulosos que a lo largo de la historia dicen haber visto situaciones, imágenes e incluso pueden rastrear libros que han desaparecido físicamente. Esos son los archivos acásicos. Y ahora voy a dar otra primicia. Fíjate si os aprecio que voy a dar otra primicia. Uno de los libros de estos 250 libros está basado en información directamente transmitida de esos guardianes de los archivos acásicos. La gente tendrá que descubrir cómo ha llegado esa revelación hasta mí. Pero solamente puedo dar un dato técnico. Es un libro, pero en el fondo son 6 tomos. Me estoy planteando hacer un epílogo que sería un 7º libro. Ese libro ahora mismo tiene 1200 páginas. Y afirmo que es el proceso de investigación más importante que he hecho en toda mi vida. Y que es la revelación de secretos que se transmite, y lo digo así, yo me considero más sencillo que el mecanismo de un botijo y así quiero considerarme. Y vuelvo a decir lo mismo, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Pero sé que ese tipo de obra es de la que se transmite 2, 3 o 4 veces cada siglo. Y digo que se transmite, porque no es una información mía, sino una información que me es revelada y que periodísticamente yo documento durante años de investigación. Y el 100% de esa información, la conociera o no, está absolutamente comprobada. Y tiene que ver con los grandes procesos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, pero que no forman parte de la historia escrita. Imagínate tú, como entrevistadora, como periodista, que se te diera la oportunidad de preguntar a alguien por cualquier enigma de la historia de la humanidad y que supieras y tuvieras la certeza de que esa persona o entidad tiene la información suficiente como para revelarte todos los secretos sobre la pregunta que le estás haciendo. Eso sería el chollo periodístico, ¿verdad? Sí, para mí ya es una pregunta saber si existe una persona que tenga esas respuestas. Bueno, pues esas respuestas las tienen. Concretamente yo te diré que los informantes son 3. Y te voy a decir también una cosa para que ya se te quede un poco, no sé, la mente un poco más dispersa todavía. Mañana. No tienen que ver nada con la naturaleza humana, absolutamente nada. Y siendo a priori algo que puede parecer imposible, a posteriori es la resolución de los enigmas a través de una investigación periodística. Yo tengo la mente en ese aspecto absolutamente clara. Yo no me creo absolutamente nada de nadie hasta que no lo compruebo. Es decir, que en ese aspecto soy como Santo Tomás, en la línea espiritual, de compartir las experiencias más sagradas con los guardianes de la tradición. Pero ojo, lo que no compruebo no me lo creo. Y es más, cuando me lo dicen, aún lo tengo que investigar si hace falta 3 veces, por 3 fuentes diferentes. Y te puedo asegurar que esas 1200 páginas y ese cauce de información que es de la sabiduría de los procesos, de todo lo que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad, esa fuente de información, ese cauce de conocimiento existe. Y no tengo por qué creerlo, por más que me sorprenda. Pero ahí viene la investigación periodística. Y lo más increíble es investigar algo que tú no conoces antes. Y resulta que es absolutamente real. Pues ese libro va a ser desconcertante. Esa información que nos estás dando a nosotros en este momento, ¿somos únicos conocedores de ella en estos instantes? A nivel periodístico, totalmente. Me refiero porque esto, ahora mismo que nos estás desvelando, si podría ser una noticia... No sé cómo expresarme. A nivel de investigación, cuando llegue el futuro, pero que te voy a decir una cosa, tú puedes poner 1000 millones de pruebas para los escépticos sobre la mesa y te dirían que no son pruebas. Vale. Pero como libro de información, la transmisión periodística de la existencia de ese libro... Pero en el mundo ya sabes que hay escépticos y no escépticos. Perfecto. Entonces las personas que sean creyentes, ese libro puede ser para ellos, pues yo qué sé. La locura, padre, pero tú imagínate los grandes... Quiero decir que no sé si eres consciente de lo que nos estás diciendo. Soy absolutamente consciente. Ahí va esa planificación de la que te decía. No tengo necesidad de saber lo que voy a hacer mañana o pasado porque hay que dejarse llevar por la sorpresa. Pero soy absolutamente consciente de eso. Mira, la historia de la humanidad está absolutamente plagada
por personas que han sido inmoladas, quemadas o desprestigiadas por decir verdades como santos, entre comillas, fueran santos o no, porque había muchos santos también que los quemaban, o en un momento determinado sencillamente los apedreaban o sencillamente los encarcelaban, ¿no? En su propia ¿Y en la orden. actualidad qué se hace con esas personas? No, en la actualidad, gracias a Dios, ya no se nos quema, no se nos mete en la cárcel. ¿Pero cómo crees que se les trata a esas personas? Bueno, yo te puedo decir, y sobre todo se lo debo muchísimo en Solo Radio, y ahora verás por qué. En el caso muy concreto de las entrevistas, no te puedes imaginar la admiración que supone y la gente que sigue estos programas, estas tertulias, la inquietud que se disuelve, la familiaridad que se crea y cantidad de gente cuando yo piso la calle que te asombraría. Gracias a Dios encontró explicación al proceso que tenía. Qué tranquilidad me has dado. No puedo hablarlo con nadie porque pensarían que estoy loco o loca. Yo muchas veces digo una cosa. Fíjate, Por lo tanto, te sientes querido en tu pueblo, ¿no? Totalmente, mira, me siento querido a nivel social, ¿sabes? Los reconocimientos que he tenido que son públicos y notorios. Pero sobre todo es que me meto por cualquier barrio y la gente me trata con un afecto inmenso. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Llevo 58 años viviendo aquí, pero yo me encuentro con mucha gente que no la he visto en mi vida, ni sé quién es. Porque obviamente el pueblo es muy grande. Y crece, y sigue creciendo. Y crece. Y me asombra que me meto por cualquier tipo de barrio y me saluda mucha gente. Pero decenas, te diría cientos de personas. Adiós, José Antonio. Vale, adiós. Y yo, ¿quién es este? No porque se ha despistado, yo conozco a todo el mundo, ¿no? Porque la gente te ha escuchado por la radio, porque te ha visto por la tele, porque se acerca por el museo, porque te ha visto de mil formas. Entonces, jamás en la vida yo no he tenido nadie, no sé, que vaya a avasallarme o que diga que disparate y tal. Mira, te voy a contar una anécdota. Y es un compañero y amigo nuestro, pero no lo voy a nombrar para no ridiculizarlo, porque es que la verdad es que hizo un poco ridículo, ¿no? Es un compañero y amigo de la prensa, porque tú sabes que aparte de mis labores literarias, yo he sido de la prensa de toda la vida, ¿no? Como pues desde que empecé, pero de hace muchos años, ¿no? Y un compañero de la prensa, y que tú conoces, que ha estado aquí sentado muchas veces, cuando yo hice el libro de las leyendas y creencias, que puse un grabado, era el de los ritos mágicos, el primero. Que había unas brujas sobre una escoba. Es que de las leyendas también salía y me dice, en uno de estos libros, y me dice, pero José Antonio, ¿y me vas a tratar tú de convencer de que las brujas volaban en escoba? Digo, ¿y quién te dice a ti que las brujas volaran en escoba? Dice, hombre, porque me has puesto aquí una bruja volando en escoba. Digo, perdona, hombre, esto es un grabado de un señor muy importante, pintor muy reconocido en España, que era Goya. Entonces, por favor, estamos hablando de las creencias sobre las brujas, que evidentemente esas brujas ni eran adoradoras del diablo, sino que eran precisamente lo que ahora llamaríamos curanderas, y sobre todo también las que defendían mucho lo que ahora se defiende como energía femenina, que yo la he defendido a capa y espada en todos mis escritos, ¿no? Es decir, el concepto femenino de chamana, de conexión con la madre tierra, que son las que realmente tienen poder, y lo digo, más energía que los hombres desde que el mundo es mundo. Y lo digo, y le extraña a quien le extrañe. Yo siempre defiendo no solo la importancia de la mujer en nuestra sociedad, sino que energéticamente, y siempre lo he dicho, energéticamente las mujeres son más poderosas y sabias que los hombres. Y está hablando un hombre, ¿eh? Y no concesión especial en la mujer, sino porque lo siento de corazón. Entonces esas brujas es el ejemplo vivo de lo que estamos hablando. Bruja entre comillas, obviamente, ¿no? De hecho, ahora saben todos los antropólogos, investigadores, etnógrafos, que esa asociación de la mujer que consideran bruja con el demonio es un invento de la Iglesia. Eran rituales que son muy parecidos a los que se han desarrollado desde el Paleolítico, Neolítico, y realmente eran ellos, esos rituales, y lo que después se conoce como curanderismo o conexiones con la Madre Tierra, ¿no? Pero te cuento esto como anécdota porque esa persona parece que pensaba que yo quería transmitir que las brujas iban volando encima de la escoba. Esa es la ingenuidad. Cuando se lo explico, pues se quedó, bueno, tal, pues quedó pues como eso. Pero es que después, son anécdotas, yo jamás he tenido ataques viscerales de nadie, al contrario, un respeto supremo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, siempre lo transmito con vocación, con pasión,
pero lo documento y me gusta siempre, además, la fusión entre lo que es la ciencia y lo que es la espiritualidad. Y en otra ocasión otra persona me decía, oye, José Antonio, cuando hablaba yo en los medios de comunicación empezaba ya incluso a hablar de todos los avistamientos ovnis, porque hay que destacar que estamos en uno de los lugares con más avistamientos ovnis de toda España, siempre lo ha sido, igual que tenemos la mayor concentración de curanderos, igual que tenemos una de las mayores concentraciones de sensitivos de toda España. Es decir, que Ellín es mágico. Y no surge la Madre María Luisa porque sí, el caso más importante de estigmatización de la historia de España. Y no surgen tantas historias que, lo puedo decir claramente, un día podemos hablar y puedo dar pruebas de 20 o 30 cosas que hacen Ellín única, pues en España y en el mundo entero. O sea, es que Ellín es absolutamente prodigioso. Por eso yo acuñé ese término, igual que es de la tamborada más grande del mundo, acuñé ese término de Ellín, la tierra de los prodigios. Bueno, pues en otra ocasión llegaba uno y me decía, pero es que eso es ignorancia pura, y me decía, pero José Antonio, ¿es que me vas a convencer a mí de que existen marcianitos verdes? Digo, oye, pues mira, marcianitos verdes yo no he hablado nunca de ellos, porque yo no he tomado café con ellos. Hablo de avistamientos ovnis, están documentados, y cada uno que interprete lo que quiera, porque ni me he subido a esa nave, ni he tomado café con ellos. Entonces la gente se busca estereotipos, ¿me entiendes? De hecho, se inventa su propia realidad, te atribuye cosas, pero incluso para mí son anecdóticas. Ahora, siempre con un inmenso respeto. Entonces no me preocupa, porque entre otras cosas, en este libro que hablamos, yo contaré cómo me llega la información y sin atribuirle credibilidad ninguna, porque no tengo que atribuirle credibilidad ninguna a nada hasta que no lo documento, yo hago un recorrido por la historia de media humanidad. ¿Me entiendes? Y hay una fuente bibliográfica de más de 1000 textos que corroboran todo eso que esa información me daba. Pero ojo, sacada de la comprobación empírica de algo que tú no tienes por qué comprobar porque no sabes que existe. Imagínate que no sabes que existe eso, imagínate que te da una información sobre algo que está en el más remoto lugar del mundo y compruebas que es real. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que es veraz? O sea, que es un trabajo periodístico el mío. Bueno, José Antonio, podrías estar aquí también en este medio de comunicación las 24 horas hablando y contándonos cosas, pero ya sabemos que en la radio el tiempo pues es limitado y tenemos que seguir. Pero bueno, te emplazamos a que vuelvas otro día. Ya sabes que esta es tu casa, que puedes venir cuando tú lo desees. Y, por supuesto, nos tendrás que ir hablando de todos esos libros que irán poquito a poco surgiendo a través de esa editorial Siete Luces. Y esperamos que tengas un futuro en esta editorial próspero y que se cumplan todos los sueños con los que has creado y has emprendido este nuevo proyecto. Lo haré con mucho gusto, te lo agradezco de todo corazón y solamente digo una cosa, todo sea por la luz. La luz es espiritualidad, pero es conocimiento y la verdad nos hará libres. José Antonio, feliz día, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues ahí estaba nuestro amigo, el escritor e investigador José Antonio Iniesta, que en esta mañana ha estado con nosotros en estos desayunos de Solo Radio. Tengo que recordarles que si desean volver a escucharlos o se han perdido algún trocito de esta tertulia de desayunos, podrán volver a hacerlo a través de nuestra página web, que ahí quedarán colgados, o también podrán volver a escucharlos después de nuestro informativo Primera Plana, en la repetición a mediodía, a partir de las 2 de la tarde. Enseguida están por aquí las mañanas en Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos.